saludar a mi compañero Jorge Altamira, que esté acá en la provincia de Jujuy, justo en un día como el de hoy, que nos encuentra movilizados, atacados, vulnerados en nuestros derechos fundamentales como trabajador. Hoy, en la legislatura jujeña, se concretó una medida más, no solamente en contra de los trabajadores, en contra de los trabajadores sin trabajo, en contra de las familias, en contra del pueblo. Hoy hicieron, mediante una ley trampa, que decían ellos, para organizar a los sindicatos a discutir en paritarias, hoy metieron una ley que cercena el derecho de huelga, ese derecho constitucional, ese derecho humano inalienable que no puede discutirse siquiera. Ese derecho que tenemos que decir que lo conquistaron los trabajadores con lucha. Y bueno, hoy lo concretaron. Así nos viene pasando a los trabajadores. Los trabajadores, tanto como los trabajadores sin trabajo, estamos metidos dentro de un régimen que todos los días nos condena a que nuestros hijos el día de mañana vivan peor. Nos condena a que nuestros nietos vivan peor. Pero de esto venimos hace mucho tiempo nosotros. Acá yo veo cara de luchadores que en los años 90, en los 70 han estado en el tiempo de los milicos, han estado después resistiendo todo el momento del alfonsinismo, han estado resistiendo el momento de la entrega de Menem y hoy seguimos en la calle. Y en los sindicatos, las clases dominantes, como decía mi compañero Sebastián recién, en una asamblea que teníamos, al finalizar ya todo eso casi nos reprimen, todo lo que pasaba, decían las clases dominantes, a nosotros los sindicalistas nos dicen siempre, los sindicalistas no tienen que hacer política. No tienen que hacer política partidaria, para eso está la política sindical. Dedíquense a eso. Y nos pasa a convertir en sindicatos del sistema. Y los que arreglan son los burócratas. Los que arreglan por nosotros son los burócratas, porque nosotros, acá en Jujuy, nos quieren hacer desaparecer a un sindicato como el SEOM, porque hemos planteado una serie de cuestiones conjuntamente con los trabajadores desocupados. Hemos planteado muchas cosas que al régimen le duele, porque tiene que meter la mano en el bolsillo, por ejemplo, el tema de la precarización laboral. Y entonces nosotros le ganamos y nos dan una migaja. Y entonces dicen que los violentos y que se resiente el sistema. Veo a compañeros docentes ahí que vienen de los años 90, ahí mi compañera él y todo, vienen de los años 90 de pelearla. Siempre lo mismo y repitiéndose la misma historia. En los 90 también pasó esto que está pasando ahora. Y nosotros sí comprometernos en disfrutarles
a ellos a donde más les duele. Porque nosotros creemos, los trabajadores sin trabajo, creemos que cuando salimos por una reivindicación, por un bolsón más, porque nos den un trabajito más, un plan más, creemos que le hemos ganado. No le hemos ganado. Si ese es el sistema que implementan ellos, si eso es lo que quieren ellos, nosotros los trabajadores, cuando vamos y discutimos con ellos y nos meten una pauta a nuestros míseros salarios, una pauta nacional del 25, el 27, el 28%, y nosotros sabemos que la inflación nos ha llevado y nos ha comido todo lo que nosotros podemos llevar a nuestra casa, que el sueldo no nos alcanza ni 15 días. Y cuando nos dan eso decimos, le hemos torcido el brazo. Mentira, ellos preparan eso y esas migajas nos tiran. Y así nos vienen convenciendo hace mucho tiempo que los trabajadores no podemos ir y disfrutar del poder. Yo le decía a los compañeros más cercanos de Pueblo Unido, aquí está el compañero de Justicia y Libertad de La Plata, le decía a ellos, nosotros hemos tocado un techo, le decía a mis compañeros del SEO, nos tocó un techo, ya no podemos más, estamos todos estamos judicializados, algunos condenados, cumpliendo condenas, otros para ir a juicio y otros están con causa. Y nosotros le decíamos, ¿qué nos queda? O pasamos a la clandestinidad y empezamos otra lucha, o le vamos a disputar en el terreno de ellos el poder, preparándonos para algo más grande. Por eso es que vimos al FIT como una referencia a donde los trabajadores pueden empezar a creer que cuando meten el voto a un trabajador que no lo va a cagar. ¿Me entienden? ¿Por qué hemos propuesto que Pueblo Unido a nivel nacional hable con los compañeros del PIB? Si nosotros venimos del guevarismo, venimos de decir no a las elecciones porque las creemos una herramienta burguesa, qué sé yo. Pero no. La historia ha pasado, los momentos son diferentes. Pero sí nosotros tenemos una responsabilidad, que son los trabajadores que cada vez se empobrecen más y los burócratas se enriquecen más junto con los políticos. Y tenemos la responsabilidad de miles y miles de trabajadores sin trabajo, que lo único que preparan para un futuro de sus hijos es que sigan pidiendo un bolsón, es que sigan pidiendo un plan. O revertimos entre todos nosotros, compañeros, esta situación, o no nos va a salvar nadie del futuro que tenemos. O ustedes se comprometen con nosotros a participar, a controlar, a llevar a trabajadores sin trabajo, a que disputen el poder y no nos pase lo que nos ha pasado hoy en la legislatura y no tengamos la posibilidad de que alguien se pare y le patee el tablero a estos atorrantes. Si no nos comprometemos a eso, compañeros, nosotros nos tenemos que ir a nuestras casas o tenemos que agarrar y decir, deme la pantufla, nos vamos a otra
cosas, porque ya no podemos seguir en esta situación. No podemos más con esta burguesía asquerosa que se mete en la legislatura y nos hace lo que nos han hecho hoy. Compañeros, a comprometerse. El FIC es el espacio. El FIC ha dado una referencia nacional y ahí tenemos que apostar. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra al compañero Jorge Altamira. Compañeras y compañeros, buenas noches a todos. Reciban el inmenso saludo, reciban el inmenso abrazo de todos los militantes y luchadores del Partido Obrero en la Argentina y del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y entender qué jornada queremos protagonizar en el día de hoy. Se ha llenado este local, y este local se ha llenado para discutir, para desarrollar una perspectiva política de los trabajadores. A partir de experiencias que el compañero Pedro Santillán ha resumido en su discurso, se ha producido un acercamiento importante a nivel nacional, pero en particular aquí en la provincia de Jujuy, de organizaciones combativas, luchadoras y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Cuando comenzamos esta lucha del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, las opiniones de nuestros adversarios eran pesimistas. Había que sacar el 1,5% de los votos para tener derecho a la elección general. Y entonces nos mojaban la oreja en las disputas políticas y decían: ustedes no pasan del 1,5%. Eso fue en 2011. En las elecciones de 2013 obtuvimos 1,5 millones de votos de los trabajadores en todo el país. Una bancada de luchadores obreros en el Congreso Nacional, 6 diputados y senadores, no me acuerdo en qué proporción en Mendoza, 4 diputados en Salta, somos mayoría en el Consejo Deliberante de Salta, hemos llegado al tercer lugar en Formosa y en Chaco, en Formosa, detrás de Infran y de los radicales, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Partido Obrero en particular, en Formosa, en Chaco, en Neuquén. ¿Qué significa esto? Significa que una parte creciente de trabajadores ha llegado a la conclusión que para nuestra clase debe iniciarse una nueva etapa histórica o sufrir la derrota. Hoy, cuando estábamos frente a la legislatura en una movilización de protesta por esta ley aberrante sobre la cual voy a decir algunas palabras, pasó una compañera muy flaquita, muy, como se dice, enjuta, y me dice: yo soy justicialista.
pero se terminó. Esta es la frase, compañeros. Esta es la frase. Soy justicialista, pero se terminó. Y si se terminó, ¿qué empieza? Nuestra organización política propia de trabajadores. Este es el tema que está en discusión acá, y como viejo militante que soy, me hago la pregunta. Entre tantos compañeros que han llenado este local, ¿somos conscientes de que estamos aquí parados, apretados, sudando? Porque nuestro objetivo es caminar todo este año para derrotar en todos los planos a estos partidos podridos que alimentan una minoría y explotan sin consideración a la inmensa mayoría, junto con el Frente de Izquierda y junto con todas las organizaciones que se acercan a discutir con el Frente de Izquierda. ¿Somos conscientes? Este es el problema. Vamos a dedicar los días necesarios este año para acabar con Ferner, para acabar con Morales, para acabar con los fondos de Ferner y Morales, y potenciar un frente constituido por militantes con trayectoria en el país, que no han pasado una dictadura, que han pasado 3 dictaduras y están de pie luchando por un gobierno de trabajadores. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque estamos llamando un cambio en nuestra propia fila de trabajadores. ¿Por qué tenemos que intervenir en la elección? Porque es humillante que un obrero jujeño, salteño y un obrero de Argentina en general le esté dando el voto a su verdugo. Porque cuando votamos por estos partidos patronales, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando el voto a nuestro verdugo. A lo mejor ese verdugo, como ocurre con todos los verdugos que son muy pervertidos, tiran, como dijo el perro hace un rato, una migaja. Pero compañeros, nosotros creamos la riqueza nacional. La migaja que sea para los parásitos. Estamos dispuestos a darle a ellos cuando nosotros gobernemos una migaja. Pero los que contribuimos con el trabajo cotidiano a la creación de la riqueza nacional, no se le puede dar una migaja. Tienen el derecho a decidir los destinos del país. Y nuestra clase ha estado votando a los verdugos y 1,5 millones ya ha dicho que no los vota más. Y en los próximos meses, en elecciones locales y finalmente en la elección nacional, tenemos que tratar de que 3, 4, 5 millones de trabajadores no voten más a los verdugos y voten una fuerza en su propia clase. Compañeros, no es elemental, reflexionemos, no es elemental que tenemos que trabajar en esta dirección, no es elemental que tenemos que juntarnos ahí en los distintos barrios, lugares de trabajo y decir cómo construimos comités de acción del Frente de Izquierda y los trabajadores, para que no haya un vecino, no haya nadie, no haya un compañero, un trabajador, una ama de casa en el supermercado, en la feria, a la que no nos acerquemos y le digamos, no vote más a tu verdugo. Son generaciones en Jujuy, en Salta, en las provincias, donde tenemos tantos compañeros originarios, indígenas, etc. No les han quitado la tierra sistemáticamente. No tenemos que echar a los sojeros, a los latifundistas y darle la tierra nuevamente a estos compañeros campesinos, indígenas, para que colectivamente, con técnicas modernas, con financiación, levanten la riqueza de este país y no sirva simplemente para engordar a un grupo
del parásito que cuando la soja no les rinda lo que les rinde, dejan el campo y lo dejan infértil, lo dejan yermo, porque es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el caso del cultivo de la soja, o por ejemplo el estado en Salta, en Orán, en torno al ingenio San Martín del Tabacal, donde para producir biocombustible han expulsado a familias y familias de fruticultores que hoy tienen que vivir de un plan. Compañeros, nosotros queremos formar parte de la construcción económica y social de Argentina, no recibir migajas. En la provincia de Buenos Aires, que conozco más, hay planes. ¿De cuántos son? El mejor plan de 2.200 pesos. Pero ustedes pueden creer que hay planes de 400 pesos. ¿Qué significa? Nosotros, en cambio, en la ciudad de Salta, donde hemos ganado las elecciones en octubre de 2013, y si la volvemos a ganar en octubre de este año, seremos gobierno en la ciudad de Salta. Hemos planteado en nuestro programa una cosa completamente diferente: que toda la obra pública sea ejecutada por el municipio, bajo control de los trabajadores, y los trabajadores que participan de la obra pública reciban como mínimo un salario igual al costo de canasta familiar, tengan su convenio colectivo de trabajo libremente discutido y libremente pactado. Es a eso que tenemos que aspirar, a un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, y no a los 2.000 o 3.000 pesos que gana un jubilado en la mínima, la inmensa mayoría, o los compañeros desocupados. Un plan de obras públicas en un país tan carente de obras públicas, que no deje un compañero desocupado sin trabajo, uno solo. Y así constituiremos también una clase trabajadora independiente, que se organiza por sí misma, que piensa, que discute y por eso es capaz de decidir. ¿Qué es un gobierno de trabajadores? Un gobierno de trabajadores es que todos seamos capaces de gestionar la economía y la sociedad de Argentina. ¿Quién la gestiona hoy? ¿Cuándo tiene que decidir algo? ¿A quién invita la Casa Rosada? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Pescarmona? ¿A quién? ¿A Techito? ¿Alguna vez nos invitaron a alguno de ustedes o a nosotros para discutir algún plan de interés nacional? De ninguna manera. ¿Qué es un gobierno de trabajadores? Que deliberamos en asambleas y fijamos las prioridades del desarrollo nacional para que el gobierno de nuestra clase lleve adelante esas prioridades en beneficio de la inmensa mayoría. Esto estamos discutiendo ahora con el perro, con las organizaciones que mencionó el perro, y estamos discutiendo porque, a diferencia de los políticos tradicionales que arreglan detrás de la mesa, nosotros como trabajadores y como luchadores queremos saber qué piensa cada uno y confrontar nuestras experiencias. El perro fue muy claro. Dijo, bueno, en tal periodo histórico las cosas eran de tal manera y yo tenía esta visión. Y ha cambiado el periodo histórico y ahora tengo esta visión. Es toda una elección política. El luchador y el militante saca conclusiones de la experiencia que vivió. En cambio, el político patronal actúa en función de cuánto puede robar en el aparato del Estado. Y entonces estamos discutiendo. ¿Para qué discutir? Para mejor hacer un trabajo común. Porque lo que genera confianza no es que ocultemos diferencias, sino que sepamos cómo piensa cada uno. Lo que genera confianza es la franqueza. Y en política, la franqueza, en política obrera, la franqueza es eso, el debate claro, sistemático. El frente de izquierda y de los trabajadores no es un frente más. En la Argentina ha habido frentes que han querido ser frente de izquierda, pero en la práctica terminaron siendo laderos del sistema político.
El Frente de Izquierda y los Trabajadores proclama su antagonismo irrevocable con la explotación capitalista de la inmensa mayoría por parte de una pequeña minoría de Pará. Proclama, y no te lo proclama en Jujuy, en este salón obrero, donde todos compartimos un sentimiento común. No, lo proclama en América 24, en TN, en todos los lugares donde están nuestros adversarios, donde el pueblo está mirando, y frente a eso decimos, tenemos un antagonismo irrevocable, lo exponemos abiertamente. Compañeros, ninguna campaña electoral, aunque sea exitosa, va a transformar radicalmente el país. Está claro. ¿Por qué? No van a alargar la presa. En el día de hoy, reflexionemos un minuto. Cuando estábamos todos movilizados ahí, un grupo de sinvergüenza nos quería arrebatar el derecho de huelga. Pero había más. En esa ley se dice que el monto salarial que van a ganar los estatales lo fija la legislatura al discutir el presupuesto. Con lo cual ellos vienen con un monto salarial y si no te gusta, ya sabes por dónde ir. Eso es una paritaria. Es la destrucción del convenio colectivo de trabajo. Ellos sacan una ley de convenios colectivos de trabajo para destruir el convenio colectivo de trabajo. Ahora bien, todos sabemos que los jefes de gabinete y los gobernadores pueden modificar las partidas del presupuesto. Normalmente sacan plata de vivienda, sacan plata de salud, sacan plata de educación y se la dan a los grupos económicos más poderosos. Hacen esos cambios. En esta ley tienen prohibido hacer el cambio. Si la legislatura fijó tanto de salario, ellos que cambian las partidas cuando les conviene a ellos, por esta ley tendrían prohibido. ¿Cuál es mi reflexión? ¿Esto lo sancionó Videla? No. ¿Onganía? No. Galtieri no. Lo sancionó la democracia. La democracia nos está diciendo que ella va a permitir lo que permite mientras ella ejerza la dominación y pueda votar leyes comunistas. Por lo tanto, no va a soltar el poder del Estado. Entonces, ¿para qué sirven las elecciones? Las elecciones sirven para que a través de una campaña, una movilización y la conquista del voto, la clase popular tome conciencia, ella, de su antagonismo irrevocable y se prepare las condiciones de lucha que sí le van a permitir conquistar el poder político. Y esto no es moco de pavo, porque lo que nos paraliza es la falta que tenemos la mayoría de conciencia de la situación que vivimos. Basta nada más que interpretemos adecuadamente lo que nos pasa y nos hacemos saltar como un corcho. El problema está en nuestra conciencia de clase y en la capacidad de unir nuestras fuerzas como clase en base a esa conciencia común. Entonces, compañeros, hemos abierto un proceso de discusión que tiene por eje el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La colaboración, la integración, la participación de nuevos sectores con Frente de Izquierda de los Trabajadores. Un Frente de Izquierda que reivindica sus raíces históricas en la clase obrera, que reivindica el método de la lucha de clase de los trabajadores. Es decir, un frente maduro políticamente para este periodo histórico y que con esta madurez ha logrado lo que ningún otro frente en los últimos años
intentó hacer y no logró. 1,5 millones de votos. Y ahora me voy a Salta. Y luego a Tucumán, porque en Tucumán tenemos la marcha contra la impunidad. Y acá vienen compañeros de Tucumán, perdón, acá de Jujuy, que van a ir a Tucumán y están levantando la mano los compañeros. Van a ir como yo también a luchar contra la impunidad en una gran marcha el 26 de febrero. Y vamos en Salta a luchar para derrotarlo. Y viene la pregunta de todo el mundo, pero Jorge, ¿cómo van a hacer si ganan una intendencia? Para defender esa intendencia del ataque del gobierno de la provincia, de los gobiernos de las otras provincias, del gobierno nacional. Tenemos un método. Vamos a aplicar un programa que va a ilustrar a los 30 millones de trabajadores de este país que es un gobierno de trabajadores. Y cuando nos ataquen, llamaremos a esos 30 millones a decirles: hay que defender esta intendencia, porque esta intendencia, si ganamos esta, podemos ganar otra. Es el embrión de cómo actúa la clase obrera cuando llega el gobierno. Eliminaremos, por ejemplo, terminaremos con los sueldos que ganan los concejales y que ganan los intendentes. Tienen que ganar como un trabajador. Tienen que laburar como un trabajador y ganar como un trabajador. Así como son elegidos, tienen que ser revocables. Porque más de uno hace una campaña con un planteo y después que agarró la manija, se va con otro. Ahí nos juntamos, firmas y lo echamos. Y se vuelve a elegir. Revocables. Que no haya ninguna decisión estratégica que no sea sometida al referéndum popular. La obra pública la ejecuta el municipio, con trabajadores bajo convenio, con un salario mínimo del costo de la canasta familiar, aumentando el presupuesto de educación y de salud. Para eso hay que convocar una asamblea constituyente de la ciudad. Y si ganamos, al otro día convocamos una asamblea constituyente para modificar el aparato estatal con el voto y se haga viable esto. No estoy inflando lo de Salta, porque como luchador, Pedro, vos sabés bien que cuando creemos que estamos muy cerca de algo, también conocemos a nuestro adversario y lo difícil que va a ser. Lo que quiero decir es cómo es la idea, cómo es el planteo, cómo vamos a actuar. Así de sencillo. Son medidas sencillas porque el que embala la cancha es la patronal, con teorías muy enrevesadas para dificultar la comprensión política del problema para las masas. Pero el problema en definitiva es este: ¿quién paga la crisis que vive el capitalismo? Los capitalistas y los trabajadores. Un gobierno de trabajadores le hará pagar la crisis a los capitalistas, que son los únicos responsables. Entonces, compañeros, interpelen, lo agarran al perro de los compañeros del SEOM, ¿no es cierto? Lo agarran y dicen: ¿qué pasa? ¿Cómo va? Informame, sacan un boletín interno. No estoy tratando de que se provocar las subversiones del SEOM, quiero decir. Estamos cerca. Mira vos. No sé, pero quiero decir, es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Por una razón, porque la savia, lo que alimenta las plantas, los árboles, la savia de un proceso de emancipación es la intervención de las masas. Sin intervención de las masas, lo demás es puro artificio. Compañeros, gracias por la oportunidad que me dan de dirigir ustedes. Vamos por el frente de izquierda y los trabajadores, vamos por los debates, vamos por la colaboración de todas las fuerzas que honestamente quieren llevar adelante esta causa y hasta la victoria. ¡Siempre!